Universidad Alberto Hurtado, del programa de mediación y resolución de conflictos. Le damos la bienvenida a todas y a todos al conversatorio Reflexionando en épocas de pandemia sobre enfoque para abordar conflictos. Les damos las gracias por estar aquí, por estar presente. Estamos con Rosa María Olave y Gonzalo Frey en este conversatorio que esperamos que sea de utilidad en un momento complejo para el país, para el mundo en general, de encierro, de surgimiento de múltiples necesidades. Nos parece importante reflexionar sobre, en contextos de crisis sanitaria y social, cómo cambian muchos aspectos y nos obliga a repensar también nuestras herramientas e instrumentos y formas de abordar conflictos a nivel interpersonal, en equipos de trabajo, a nivel comunitario, incluso a nivel social. Soy, como les dije, parte del equipo que dirige Rosa María, de mediación, del programa de mediación y resolución de conflictos. Esto se enmarca esta actividad dentro del lanzamiento que hemos hecho de un diplomado de mediación y resolución de conflictos que comienza ya en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre de este año, tiene una duración hasta enero. Para todos aquellos interesados, ha sido diseñado por un equipo multidisciplinario y con miembros de personas de equipo nacional e internacional. En este conversatorio queremos entregar algunas nociones, algunos conceptos, conversar algunas herramientas también que nos parecen útiles en este contexto, como señalé, que estamos viviendo. Voy a compartir con ustedes una presentación que realizamos con Rosa María. Vivir en sociedad es vivir en conflicto. Los conflictos son parte de vivir en sociedad. No los podemos obviar, no los podemos evitar. Son inevitables en ese sentido. Los conflictos son parte de la confrontación porque percibimos, tenemos intereses distintos y en ese sentido tradicionalmente se nos ha enseñado, se nos ha educado de manera negativa el conflicto, pero nuestra invitación también es a ver la oportunidad que hay en el conflicto. Los conflictos son oportunidades de cambio, de transformación. No podemos evitar vivir, sería imposible vivir una sociedad sin conflicto. Lo que podemos prepararnos y educarnos es cómo enfrentar esos conflictos. Un poco la invitación el día de hoy es a un poco conversar respecto a esos elementos. Y en ese sentido nos parece importante señalar que conflicto es distinto a violencia. La violencia puede ser una manifestación, una forma en cómo se enfrentan los conflictos, pero los conflictos se pueden enfrentar o abordar de diferentes formas. La violencia puede ser una manifestación, puede ser un síntoma o puede ser una manera de abordarlo, pero es distinto a lo que son las conflictividades. Josep Redorta, un profesor español, parte del equipo también del diplomado, nos habla de los aspectos positivos y negativos del conflicto, como ven en este cuadro que les presentamos. Y en ese sentido, como les señalaba, hay aspectos positivos de la conflictividad. Sin conflicto no habría cambio. La sociedad estaría estática, no habría posibilidad de cambio social. Los conflictos estimulan muchas veces la curiosidad, el interés de las partes, cohesiona grupos. Cuando hay grupos enfrentados los cohesiona, genera identidad, estimula la creatividad en medio de las conflictividades. Permite que las partes discutan sobre temas importantes, esenciales. Mejora la confianza cuando hay un trabajo, cuando hay espacios de trabajo, de discutir los temas. En ese sentido, el conflicto, puede sonar cliché, es una oportunidad, pero también tiene un lado negativo, una dimensión que todos conocemos, en que el conflicto puede generar ruptura. Se nos presentan en medio de conflictos situaciones complejas, de emociones muy intensas, reacciones imprevisibles. Puede iniciar un ciclo destructivo de enfrentamiento, efectivamente. La hostilidad, el conflicto puede incrementar las diferencias y disminuir las similitudes, distorsiona las comunicaciones, puede generar juicio erróneo, estrés, tensión, estereotipo, prejuicio en las comunidades, en medio de un grupo de trabajo, en una familia, al interior de una familia, etcétera, etcétera. Tiene múltiples connotaciones como ustedes podrían visualizar en ese cuadro. Ahora, en este cuadrito que ustedes ven ahora, podemos hablar de 5 tipos de respuestas
es una forma de categorizar distintos 5 tipos de respuestas de estilos que hay para responder al conflicto. El evadir, podemos evadir un conflicto, podemos ceder en medio de un conflicto, podemos transar, comprometernos, podemos competir o colaborar. Estas 5 respuestas u orientaciones al conflicto tienen que ver con cuánta importancia le damos a la relación con la otra parte, si la relación es muy importante o la relación no es muy importante, como ven abajo del cuadro, o si los objetivos, los fines que se persiguen no son importantes o al contrario son muy importantes. Ejemplo, si evadimos en una determinada situación, tenemos una situación compleja, familiar o personal o con algún amigo, pariente, queremos evadir, estamos escogiendo una estrategia que privilegiamos donde los objetivos o lo que perseguimos en realidad no es muy importante y la relación, por ejemplo, no es muy relevante. Generalmente evadimos cuando hay un conflicto con alguien que es extraño, donde no hay relaciones de largo plazo. Versus el ceder, por ejemplo. Cedemos en un conflicto, a diferencia de evadir, donde la relación es muy importante y estamos disponibles a ceder, a dejar que el otro obtenga sus propios resultados, porque privilegiamos la relación versus los objetivos. La competencia se da cuando los objetivos son muy importantes, el fin, la finalidad para nosotros, lo que queremos lograr es muy importante y la relación con la otra parte o con los que están en un determinado conflicto no son muy importantes. O, en ese sentido hablamos de ganar-perder, versus colaborar, que es el famoso win-win que muchas veces se habla, relaciones ganar-ganar, donde se privilegian tanto los resultados, los objetivos, como la relación. Y al medio tenemos soluciones o respuestas más bien de transacción o compromiso, se dicen. Es cuando finalmente estamos disponibles a ceder un poco en medio de conflicto, si vemos disponibilidad de la otra parte, a dejar algo también, en el fondo, la clásica transacción, ¿ok? En una venta de una propiedad, por ejemplo, yo estoy disponible a bajarme en el precio, siempre y cuando tú te subas en la oferta, cuando son soluciones de transacción. ¿Sí? Tienes que compartir la pantalla que no se está viendo. Cuenta que yo te mandé un mensaje que no se ha visto. Sí, para que hagas un recuento. Perdón. Comenta que te avisaron por interno. Perdón, me avisaron que no estaba compartiendo la pantalla. Voy a compartirla. Ahora sí. Perdón. Aquí estamos. Problema tecnológico. Ahora sí, perdonen. Hago un recuento entonces, estábamos en los distintos tipos de respuesta al conflicto. Gracias a Rosa María me hizo ver que no estábamos compartiendo la pantalla. Como ustedes pueden ver, entonces aquí están los 5 tipos de respuesta al conflicto. Como yo les estaba contando, el evadir, el ceder, el colaborar, el competir o transar o soluciones de transacción o compromiso, que van a depender si la relación es muy importante o no es importante, y al costado si los objetivos no son importantes o aquí si los objetivos son muy importantes. ¿Se fijan? La colaboración, la relación es muy importante y los objetivos también. En la competencia lo importante son los resultados, no la relación. En el ceder, la relación es muy importante, los objetivos no son importantes. Y en el evadir, la relación no es muy importante y los objetivos tampoco son importantes. Y en las soluciones de transacción o compromiso se habla que son intermedias. En el fondo que hay no hay los objetivos. ¿Se fijan? Son distintos tipos de respuestas que, si uno lo piensa, todos tenemos en nuestro diario vivir. Todos de alguna manera, en algún momento cedemos, evadimos conflictos que no nos interesa involucrarnos. A veces, en ciertas circunstancias, decidimos confrontar, competir, o a veces colaboramos, a veces vemos, en ciertas circunstancias, privilegiamos la relación y colaboramos con otros, donde la relación es importante. Y a veces, como yo les ponía el ejemplo, de conflictos más bien, o transacciones en el fondo económicas, generalmente transamos, buscamos soluciones mitad y mitad, en el fondo. Bajo el precio si tú te bajas. ¿Okay? Otra manera de ver también la forma de abordar los conflictos es distintos enfoques para abordarlo o enfrentarlo. En una mirada tradicional se habla de gestionar conflictos o administrar conflictos.
En ese contexto se entiende el conflicto como algo que debe ser gestionado, contenido. En esta visión más bien tradicional o clásica de cómo enfrentamos los conflictos, se entiende que los conflictos surgen de la incompatibilidad de intereses de grupos que están enfrentados. Y la preocupación principal de este enfoque es cómo mantenemos el orden social, el orden de una relación, el orden en un equipo de trabajo que está en conflicto, es como en el fondo más bien una noción negativa del conflicto, cómo evitamos el conflicto. Después tenemos un enfoque más bien de resolución de conflicto, resolver conflicto, en que desde este punto de vista el conflicto, se entiende el conflicto como el resultado de necesidades humanas insatisfechas. Desde esta visión se enfatiza la necesidad o la capacidad de abordar las causas raíces y estructurales que llevan al conflicto. Resolvemos conflictos, solucionamos el conflicto, no solamente gestionando la crisis, sino también haciéndonos cargo en el fondo de, bueno, ¿qué llevó a las partes a estar enfrentadas? ¿Cuáles son las necesidades que hay detrás? Hay necesidades de reconocimiento, hay necesidades de seguridad, hay múltiples necesidades de los seres humanos y de alguna manera desde esta visión se pone el foco en hacernos cargo de esas causas que llevan al conflicto. Y por último, desde los años 90 se viene hablando de un enfoque de transformación de los conflictos. El enfoque de transformación de conflictos recoge de alguna manera desde la importancia de tanto de la tradición de la gestión del conflicto como de la resolución, pero da un giro en el sentido de decir, más que percibir al conflicto como algo negativo que hay que solucionar o evitar o resolver, entiende el conflicto como algo importante para transformarlo constructivamente, porque es un catalizador de cambio. Y en ese sentido lo que se evita es cómo evitamos la confrontación o que el conflicto derive en enfrentamiento, pero no el conflicto en sí mismo, sino ver el conflicto como oportunidad de cambio. Antes de pasar la palabra a mi colega Rosa María, nosotros desde el diplomado, desde el programa, desde el diplomado de mediación y resolución de conflictos, enfatizamos 4 áreas de la práctica para trabajar en medio de la conflictividad. Un poco son áreas que desarrollamos y que nos interesa un poco comentarles brevemente el día de hoy. El análisis de conflicto nos parece esencial, la comprensión de lo que está sucediendo en una situación, tener ciertas herramientas de comprensión de lo que sucede en un conflicto interpersonal, familiar, en un conflicto grupal o en un conflicto comunitario. Entender quiénes están en conflicto, cuáles son los temas que están discutiendo, por qué están discutiendo, cuál es la historia de este conflicto. Existen herramientas, metodologías, pero tener una comprensión adecuada es clave para pasar a otra etapa. Un segundo elemento es la negociación. Parte importante de todas estas técnicas de diálogo, de facilitación de mediación, se enfocan en herramientas o estructuras de negociar, que las partes tengan capacidad de negociar, de resolver por sí mismas un conflicto a través de la comunicación, a través de herramientas, en el fondo, de análisis de cuáles son sus intereses detrás de sus posiciones. Y por último, la facilitación y la mediación son herramientas que nos permiten intervenir en medio de conflicto. La facilitación, generando espacios facilitados de diálogo con comunidades, facilitando con grandes grupos espacios de confianza, tan determinante y tan necesario en el país que tenemos hoy, con la falta de confianza que existe. El uso de metodologías, de herramientas de colaboración, de construcción de metas comunes en un equipo en pugna o en un equipo en conflicto. Y por último, y en particular la mediación, nosotros le hemos puesto a este diplomado de mediación y resolución de conflictos porque le damos un énfasis también importante a aquellos que quieren desempeñarse en el campo de la mediación en salud, mediación comunitaria, hay múltiples mediaciones, nosotros no nos enfocamos en particular en ninguna, damos una barrida a las distintas aplicaciones que tienen la mediación en distintos ámbitos, en el ámbito comunitario, social, familiar, interpersonal, y en el fondo con herramientas comunicacionales, con herramientas prácticas, muchas de técnica, la utilización de técnica y las fases de la mediación, y también de actualización, porque estamos utilizando muchas técnicas de mediación, no solo la mediación clásica, sino los últimos enfoques en mediación transformativa y mediación narrativa que hay hoy por hoy en la academia.
nuestro diplomado no está diseñado para aquellos que quieran hacer solamente una carrera en mediación. Está, por supuesto, esa carrera. También nos interesa a aquellos que tienen que trabajar con conflictos con comunidades o aquellos que quieren incorporar herramientas personales o instrumentos o técnicas para enfrentar conflictos en el ambiente laboral. También está diseñado para eso. No es necesario solamente para aquellos que quieran hacer una carrera en mediación. Así que, bienvenidos. Les agradecemos este tiempo que han estado el día de hoy y doy el pase a Rosa María, que va a explicar sobre el enfoque transformativo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todas las personas que hoy día han destinado un espacio en su día de trabajo, de estudio, para poder compartir con nosotras estas ideas. Y quisiéramos, luego de presentarles algunos pequeños elementos adicionales a lo que ha planteado Gonzalo, poder generar un espacio ahí de conversación, de comentarios de ustedes, de preguntas. Nos parece que eso enriquecería este foro, seminario, conversatorio. Bueno, respecto del enfoque de transformación de conflicto, nos parece interesante y a nosotros nos interesa de manera especial la transformación de conflicto. Así como lo planteaba Gonzalo, el enfoque de transformación de conflicto tiene que ver principalmente con un enfoque que está orientado hacia el cambio constructivo de los conflictos y que trasciende y va más allá de los problemas específicos, va más allá de resolver problemas. Y el concepto de transformación nos lleva más bien a mirar hacia un horizonte, hacia dónde queremos ir. Y por eso es que este enfoque, al tratar de comprender el conflicto, presenta dos dimensiones que el conflicto tiene y se grafica en este árbol, que es un árbol o es una idea que nos ha enseñado el profesor John Paul Lederach, profesor destacado, referente en Estados Unidos y en América Latina sobre resolución, transformación de conflicto. De hecho, tiene un libro, como dato para quienes les interese, que se llama El pequeño libro de la transformación de conflicto. Es un libro muy interesante, pequeño, es pequeño, tal cual como lo dice su título, y explica, diría yo, el ABC del enfoque de la transformación de conflicto, y es un referente en nuestro campo de estudio. Entonces, él plantea que en el árbol todo lo que se ve, es decir, el tronco, las ramas, las hojas, sería el episodio del conflicto. Y la raíz sería el epicentro del conflicto. Y entonces el episodio estaría referido a aquella expresión visible de un conflicto y que surge dentro de una relación o de un sistema y además dentro de un espacio determinado de tiempo. En cambio, el epicentro alude a las causas estructurales de un conflicto y este es el epicentro que genera los distintos episodios. Queríamos ilustrarlo en un par de ejemplos, uno muy sencillo, cotidiano, y otro tal vez con una complejidad mayor y que de alguna manera da cuenta que son herramientas que nos permiten analizar conflictos a distinto nivel. El profesor Lederach expone un ejemplo y el ejemplo es que en esa típica disputa por quién lava los platos en una casa, y probablemente muchos de nosotros, dado la cuarentena y el encierro, hemos estado enfrentados a eso, él dice que el problema no es quién finalmente lava o no los platos. El problema que está, el episodio sería quién lava o no lava los platos. El epicentro sería todo lo que está detrás de eso, que pudiera ser la expectativa que uno tiene cada uno del otro, los roles cómo están diferenciados, las responsabilidades si se asumen o no, el proceso de toma de decisiones que ha habido en torno a eso. Ese es un ejemplo muy gráfico, muy sencillo, pero que explica la diferencia entre un episodio y un epicentro del conflicto. Y que mientras no se resuelvan el conflicto a través de su epicentro, probablemente vamos a ir teniendo distintos episodios. En otro nivel y en otro ejemplo de conflicto, más bien relacionado a un conflicto de interés público, por ejemplo,
algunos episodios que fueron surgiendo a partir del 18 de octubre, estallido social, la tensión o esa controversia entre carabineros y jóvenes en las protestas. Podríamos decir que es un episodio porque está referido a acciones y conductas específicas, pero si vamos al epicentro, podríamos decir que no es la primera vez que sucede algo así. Es un nuevo episodio en un patrón repetitivo de relaciones, en un marco de tiempo. Entonces, el episodio nos habla del conflicto manifiesto y de sus urgencias, y el epicentro nos habla de las relaciones, el contexto y las estructuras. Entonces, el enfoque de transformación de conflicto pone el acento en el conflicto manifiesto y sus urgencias y en todo lo que tiene que ver con aquellos aspectos más estructurales. Otro elemento del enfoque de la siguiente. Otro elemento que nos parece útil, necesario para poder abordar conflictos desde este enfoque, tanto para su comprensión como también para vías de solución o caminos de solución, es que el modelo nos invita a mirar el conflicto de una manera sistémica. Es decir, generalmente en un conflicto podemos ver aspectos personales o individuales que están ahí presentes, podemos ver aspectos relacionales, podemos ver aspectos culturales y los aspectos estructurales. Entonces, el profesor Lederer nos dice, cuando estamos frente a un conflicto, nos ayuda mucho mirar el conflicto en este cuadrante que tiene cuatro partes, ¿no? El primero, que está referido, la siguiente, al componente personal, está referido a que cuando estamos en un conflicto, el conflicto nos afecta en nuestros aspectos cognitivos, emocionales, en nuestras percepciones, ya sea que las distorsiona, que las amplifica, que las minimiza, y también nos afecta en nuestras experiencias espirituales respecto del conflicto. Si lo vemos en el momento actual, todo lo que estamos viviendo respecto de la crisis sanitaria y todos los impactos sociales, políticos y económicos, eso tiene un impacto a nivel personal, ya sea que tiene un impacto en la salud mental de las personas, ya sea que tiene un impacto en la manera de interpretar determinados hechos, relatos, situaciones. Entonces, hay una dimensión personal. En segundo lugar, el conflicto tiene una dimensión relacional, porque genera cambios en las relaciones interpersonales. Y en las relaciones interpersonales es importante poder identificar aquellas dimensiones que tienen que ver con el poder, es decir, las relaciones son de más asimetría o de más asimetría. ¿Cuál es la interdependencia que hay entre unos y otros? ¿Cómo afectan aquellos aspectos comunicacionales e interactivos del conflicto? ¿Cómo, por ejemplo, nos puede impactar los medios de comunicación respecto de lo que se dice, de lo que se comenta en nuestras propias relaciones y cómo vemos el conflicto? Después hay un tercer elemento, que es el elemento cultural, el que está al final, el estructural lo voy a mencionar al final, el cultural, y tiene que ver con las maneras en que el conflicto modifica los patrones de la vida grupal. Un ejemplo muy claro podría ser que hoy día no estamos presencialmente conversando sobre esto, sino que la situación nos ha llevado a tener otras pautas de comportamiento, individual y grupalmente. Entonces el conflicto genera modificaciones en los patrones, en las identidades de las personas y de los grupos. Y en cuarto nivel está la dimensión estructural. Y la dimensión estructural, como decía anteriormente, está referida a las causas subyacentes del conflicto. Eso que no vemos, eso que está en la raíz del árbol que presentábamos al inicio. Y es la manera en que las estructuras sociales, las
estructuras organizacionales, las institucionales están construidas, están sostenidas, y cómo estas son de alguna manera afectadas por el conflicto. En un conflicto de tanta complejidad y de tanta multidimensionalidad como la que estamos viviendo hoy día, y que además es una segunda crisis, porque venimos de la crisis de octubre del 2019, podemos analizar el conflicto desde estas 4 dimensiones, pero además podemos pensar también en caminos de alternativas de solución también en los cuatro niveles. Y como son 4 niveles, eso también nos habla de que pueden intervenir personas y grupos a distintos niveles. La siguiente, no, la anterior. Entonces, podríamos formularnos algunas preguntas desde el epicentro del conflicto. Una primera es, ¿cuál es el panorama de las relaciones y de los patrones en los cuales surge un problema? Y podríamos hacernos esa pregunta para lo que hoy día estamos viviendo, por ejemplo. Otra pregunta que nos podríamos plantear es, ¿cuáles son los procesos de cambios potenciales y necesarios que puedan responder tanto a los problemas inmediatos, que son urgentes de resolver, como al contexto más amplio que genera una crisis? Nos parece que el enfoque de la transformación de conflicto nos da una mirada más amplia, una mirada más sistémica de cómo se presentan, se manifiestan y cursan los conflictos. Y mirar más allá de lo que nos dice Lederach del episodio del conflicto, de tal manera de poder pensar en generar cambios que apunten finalmente a vivir con mayor paz, con mayor justicia social, en un mundo mejor, ¿no? Que muchos de los desafíos que hoy día nos han ido planteando las crisis que estamos viviendo. Queríamos iniciar la conversación con Gonzalo, y yo nos habíamos propuesto plantearnos un primer tema entre los dos y que pudiera abrir la conversación también entre ustedes. Y para eso, compartir con ustedes una aproximación que Lederach hace acerca del conflicto, y él dice que el conflicto es una dinámica normal y continua en las relaciones humanas. El conflicto trae, como decía también Gonzalo al inicio, un cambio positivo, un potencial cambio positivo. Pero él dice, el cambio positivo no siempre se da. Como todos sabemos, muchas veces el conflicto lleva a ciclos prolongados de daño y destrucción. Pero la clave para la transformación está en asumir una predisposición activa de ver en el conflicto su potencial catalizador de crecimiento. Entonces, una pregunta o una reflexión para compartir con Gonzalo es, ¿cómo ves tú la situación, el momento actual, donde estamos en una situación de riesgo para que los conflictos puedan ir orientándose hacia una dimensión más destructiva que constructiva? ¿Cómo ves las posibilidades para lo constructivo y los riesgos de lo destructivo? Bueno, muchas gracias, Rosa María. Decirle a todos aquellos que se han unido que nos pueden hacer preguntas mediante la plataforma, y Cataldo, nuestra ayudante, está recogiendo todas las preguntas y enviándolas para poder comentario. Sí, cualquier comentario. Bueno, respecto a tu pregunta, Rosa María, bueno, yo creo que el contexto actual de pandemia, de crisis social, nos obliga en el fondo también a replantearnos cómo nos replanteamos, cómo repensamos en el fondo la forma en que se toman las decisiones. Probablemente se requieren plataformas o estructuras de diálogo inclusivas, multiactor, que escuchen y que puedan incorporar múltiples opiniones, que permitan en el fondo ir construyendo plataformas tanto de escucha como de deliberación, en que la toma de decisiones, si bien puede ser tomada por la autoridad, las autoridades competentes en el fondo, estas también contemplen los espacios en el fondo de inclusión de
múltiples miradas, múltiples visiones que permitan construir en el fondo diálogo y puedan sustentar de mejor manera la toma de decisiones. En el fondo creo que uno de los desafíos, como veíamos anteriormente, que tenemos como país es el tema de la confianza, el tema de construcción de relaciones más simétricas, y eso involucra cómo nos planteamos la construcción de plataformas de diálogo, construcción de espacios de conversación, de toma de decisión compartida, en el fondo, que incluyan distintas perspectivas, ya sea gremiales, sociales, fondos de perspectivas distintas de género, en el fondo que nos permitan como país avanzar hacia la inclusión y la colaboración también, porque para hacer una toma de decisiones más compartida requerimos la colaboración de distintos actores. No sé si contesté tu pregunta y bueno, me pareció súper interesante el enfoque ahí, la transformación, este árbol de Lederach respecto al episodio y epicentro, en el fondo, esta mirada que nos pone Lederach en un conflicto. Muchas veces nos centramos en el episodio, la crisis, en este buen ejemplo que pusiste de lo cotidiano. De repente nos enfrascamos en la disputa por la lavada de platos y muchas veces no estamos viendo, bueno, cuál es el epicentro de este conflicto, cuáles son otros elementos contextuales de la relación. Me pareció muy bonita esa simbología y también del árbol respecto a que hay raíces más profundas también y que muchas veces nos cuesta verlas, no nos damos los espacios. ¿Qué espacio tú piensas que que podemos crear como sociedad en escuela, en el trabajo, en distintos espacios para hablar de estos temas, para entendernos de una manera diferente? Sí, yo creo que son enfoques que permiten, y herramientas también, que permiten generar maneras distintas de relacionarnos. Y especialmente me parecen muy pertinentes y más relevantes que nunca en el contexto en el cual estamos viviendo. Porque los efectos de la crisis 18 de octubre, los efectos y que se suma esta crisis por el COVID y lo que viene después de esta etapa crítica, yo diría que va a generarnos muchas nuevas y viejas tensiones. Imaginémonos la vuelta a la escuela. Cómo generar ahí espacios que van a ser muy necesarios para regular cómo vamos a conversar, cómo nos vamos a relacionar, cuáles son las expectativas que las familias van a tener respecto a la escuela, que la escuela va a tener respecto de la familia, que los niños, qué va a pasar con eso. O sea, va a ser muy necesario generar, a mi juicio, espacios de mucha conversación, de mucha contención, el impacto en la salud mental de las personas. Salud mental afectada impacta necesariamente en la manera en que nos relacionamos, nuevas tensiones, fragilidades a nivel interpersonal, a nivel grupal, a nivel institucional. Entonces me parece que hoy día hay un desafío tremendamente importante en poder generar espacios nuevos, distintos, donde podamos tramitar, gestionar, resolver y transformar conflictos que van a seguir y que probablemente muchos también van a potenciarse, ¿no? Hace unos días leíamos en los medios una columna, pero ha ido también surgiendo en distintos lados, una columna de los rectores Sánchez de la Católica y el rector Vivaldi de la Chile, y el titular de la columna era Hablemos de Chile, como una tarea para todos, para todas, ciudadanos, ciudadanas de nuestro país, ya sean a nivel local, a nivel de las instituciones, a nivel de las escuelas, a nivel de las instituciones. Necesitamos hablar de Chile y ver cómo vamos avanzando para resolver los pequeños y grandes problemas que hoy día tenemos, ¿no? Aquí, claro, hay una pregunta de Óscar Clavería que nos pregunta cuáles serían las limitaciones y las ventajas comparativas de los dos conflictos actuales, pandemia y conflicto social. Bueno, ahí Rosa María nos habló bastante como de la pandemia respecto al conflicto social. Podríamos decir que evidentemente en términos de limitaciones o el lado oscuro de ventaja es que hemos visto situaciones de violencia
de saqueo, en el fondo de mucha anomia social en contexto de la crisis de octubre, situaciones en el fondo de violación de derechos humanos, situaciones de crisis, de conflicto, episodios en el fondo que creíamos parte que Chile había superado y que nos retrotraen también a épocas bien complejas. Y en ese sentido hay mayor polarización, una sociedad que se polariza, que se crispa, en el fondo, donde se hace mucho más difícil conversar a todo nivel. Uno ve de pronto problemas adentro de las familias, adentro de las universidades, adentro de espacios del trabajo, mayor crispación, mayor imposibilidad de poder conversar, en el fondo de dialogar. Y el lado positivo, bueno, yo creo que el lado positivo se visualiza capacidad de la sociedad de organizarse, de movilizarse por cambios estructurales que la sociedad chilena venía pidiendo hace muchos años, cambios a nivel de la seguridad social, de discusión sobre la salud, sobre la educación, además el surgimiento de muchos espacios de conversación social a niveles locales, a niveles territoriales, cambios en los liderazgos, que habla un poco de las limitaciones, por un lado, y las ventajas que vemos en un conflicto, como veíamos inicialmente, lo que nos decía el profesor Redorta, en el fondo, siempre ver en un conflicto, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son el lado oscuro un poco que es lo que nos está ocurriendo como sociedad y cómo disminuir los riesgos, disminuir, en el fondo, cómo disminuimos la violencia, cómo disminuimos lo que está ocurriendo, lo que no queremos, la confrontación, bueno, y cómo nos hacemos cargo de las oportunidades que trae este conflicto, cómo nos hacemos cargo, en el fondo, de la oportunidad de cambio, de la transformación, cuáles son lo que necesitamos, cómo nos ponemos de acuerdo para el Chile que queremos de los 20, 30 años que vienen. No sé si ahí, Rosa María, ¿quieres complementar respecto a la crisis social? Sí. Yo quería referirme a partir de la pregunta que hace unos días Dante Contreras es un profesor, un economista de la Universidad de Chile y es subdirector del COES, que es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Él decía que todos los temas de conflictividad, lo señalo textual, todos los temas de conflictividad van a perdurar porque además la conflictividad social de octubre no está resuelta y hay una discusión pendiente en Chile. Esa conflictividad está subyacente y se va a ver agravada por la situación de la pandemia. Yo diría que ese es como decía Gonzalo, es el lado de riesgo, de mayor preocupación. Y en la medida en que no se vayan resolviendo las causas, ¿no? Difícilmente vamos a poder mitigar, ¿no?, los efectos más destructivos de todo lo que está sucediendo. Entonces yo reiteraría que a pesar de lo complejo, de lo difícil que está siendo el momento actual, también nos abre una oportunidad para poder pensarnos y pensar un Chile distinto, porque finalmente yo diría que el árbol, ¿no?, nos da la posibilidad de poder entender que lo que ha ido surgiendo en el último tiempo es visibilizar algo que estaba muy presente, tal vez que estaba muy latente y que tenía ciertos momentos donde surgían algunos episodios, ya sea a través de los temas medioambientales, de los temas previsionales, de los temas de educación. Pero hoy día esto lo tenemos absolutamente visible todo. Entonces, es la oportunidad para generar cambios, para que tengamos una ciudadanía más participativa, más deliberante, más dialogante, que se pueda a partir de esta situación tener instituciones que sean más confiables por la ciudadanía, autoridades que generen más confianza. Creo que nos abre muchos posibles caminos y creo que cada una de nosotros, de nosotras también tiene, algún aporte, algún granito de arena que aportar, ¿no? En ese sentido, Gonzalo. No, así es, te estaba reafirmando. Me estaba reafirmando. Creo que
y sumar a esto, no sé, un poco lo que tú decías anteriormente, la pandemia, el COVID, no, a nivel cultural también nos trae un desafío importante. O sea, primero, en términos negativos, esto es un shock para todos en términos económicos, los niveles de cesantía que va a enfrentar el país, ya lo han dicho las autoridades, el hambre que se está viviendo en muchos lugares, realmente es no solo un riesgo, es las cifras que están dando las organizaciones internacionales respecto al el aumento de la pobreza a nivel internacional, a nivel del país, es bastante, realmente nos da un escenario muy, muy complejo. En ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿cómo enfrentamos estas situaciones? Pero también, como decía Rosa María, en términos de la pandemia, nos abre interrogantes sobre cómo nos vamos a relacionar hacia adelante, cómo cambian nuestras comunicaciones, nuestras formas a nivel de trabajo, cómo nos vamos a organizar a través de las escuelas los niños, cómo van a asistir, cuál va a ser la distancia social, vamos a tener que entre todos aprender a relacionarnos de distinta manera, a comunicarnos de manera distinta. Somos una cultura latina de alguna manera, que nos gusta el tocarnos, el abrazarnos, y eso cambia nuestra forma de comunicarnos, de expresar emociones. También hay un desafío cultural y relacional bastante importante en lo que viene. ¿Cierto? No sé, Rosa María, ahí como... Sí, yo creo que estamos en un momento también, que es algo que nosotros reiteramos mucho en nuestras clases, en las capacitaciones que hacemos, bueno, donde nos toca estar, ¿no? Y tiene que ver con cómo perderle el miedo al conflicto. Porque en la medida que le perdamos el miedo al conflicto, vamos a poder eh, tratar de mejor manera el conflicto. Y es posible que en estos años, en distintos ámbitos, cuando Gonzalo presentaba estas distintas maneras de abordar los conflictos, yo creo que negar los conflictos, minimizar los conflictos, evadir los conflictos, es algo que finalmente lo único que genera es eh, complejizar más los conflictos y agravar los conflictos y que puedan más bien escalar en determinadas situaciones. Entonces, es una posibilidad, diría yo, para acercarnos más a los conflictos de una manera distinta. Ahí hay una pregunta de Rosana Garay. Rosana Garay, ella es mediadora de la superintendencia. También quería comentar que Óscar Clavería es ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, así que nos alegra que estén acá en esta conversación. Y ella dice, tal vez, Gonzalo, para si quieres responder. ¿Cuáles piensan que deberían ser los actores y haciendo qué para gestionar o transformar el conflicto social exacerbado por la pandemia en nuestro país? Hay distintos niveles. Muy buena pregunta. Sí, yo creo que me tomo ahí para tocar la contingencia. Yo creo que hoy se está hablando, hemos visto en las últimas 2 semanas en los medios de comunicación, llamados a la unidad social, el presidente convoca ahí y hay distintos partidos políticos que están hablando un poco de un diálogo nacional en pos de buscar respecto a la urgencia. Yo creo que efectivamente ahí hay un diálogo podríamos decir uno a nivel nacional, de actores en el fondo políticos, de como primera línea, por decir así, de tanto actores políticos que van a discutir sobre, en el fondo, cómo actuar ante la emergencia, que es tomar decisiones urgentes ante lo que viene, sobre todo en el plano económico. Yo creo que eso está muy bien, pero evidentemente faltan otros actores en esa mesa, los actores de la sociedad civil, de la academia, actores en el fondo de la asociación de trabajadores, en el fondo quizás uno de los problemas que nos muestra este último tiempo que ha sucedido es la terrible desconfianza que tiene la sociedad, que muestra la conjunto de sociedad con las instituciones y con sus representantes. Y en ese sentido, generar plataformas de diálogo, generar plataformas tienen que ser inclusivas, multiactor, multinivel, y quizás no pensar tampoco en una sola instancia, quizás también pensar en distintos niveles, como decía muy bien Roxana, quizás hay un nivel de diálogo nacional, que pueden haber actores de representación nacional de distintos mundos, pero también Chile quizás requiere diálogo a nivel local, nivel comunitario,
o como decíamos, quizás de repente, y ahí el papel que cada uno juega, diálogo en nuestra escuela, en nuestro trabajo. El diálogo no está suscrito, no hay nadie que tenga el monopolio del diálogo en ese sentido. Necesitamos construir confianza, colaboración, y esa confianza no se construye desde arriba para abajo, también se construye de abajo para arriba, en el fondo. Eso es muy importante. Si la sociedad no construimos tejido social, si no reconstituimos tejido social que en parte está roto, sino esa comunidad que sale finalmente a manifestarse en el bosque, con violencia, que manifiesta hambre, que manifiesta en el fondo una necesidad. Si no se abran plataformas donde esas necesidades puedan ser expresadas y capturadas, quizás no por la autoridad nacional, quizás por autoridades locales, por líderes locales, si no hay esas plataformas de escucha, probablemente vamos a tener más de ese tipo de episodios. En ese sentido, no solamente los llamados diálogos son para los de arriba, tiene que haber un espacio y plataforma a multinivel, a distintos niveles. Sí, y a propósito del diálogo que plantea Gonzalo, y que ha sido una palabra que en el último tiempo hemos ido escuchando bastante, y además es un tema que nosotros en nuestro campo de estudio y trabajo tiene discusión, tiene debate. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar del diálogo y otra cosa es practicar el diálogo. Y creo que en Chile hay algunas experiencias que no han sido muy exitosas respecto de convocatorias a diálogo. Y entonces eso tal vez de alguna manera genera en algunos sectores cierta desconfianza. Pero siempre está la posibilidad, diría yo, de que efectivamente el diálogo sea conducente a generar soluciones que sean beneficiosas para todas y para todos. Me parece que hoy día se está dando, es una oportunidad, y yo diría es necesario, es urgente generar plataformas de diálogo, y coincido absolutamente con Gonzalo a distinto nivel, no solo a nivel de una gran mesa de trabajo y de diálogo, sino que en distintos espacios. Nos dicen acá si se podría compartir la presentación, por supuesto. Claro que va a estar ahí disponible la presentación, y si alguno o alguna de ustedes quisiera tomar contacto con nosotros para pedirnos alguna referencia bibliográfica, por supuesto también disponible, porque los mails están al final de la presentación, ¿no? Tal vez, Gonzalo, estoy viendo si hay nuevas preguntas o comentarios. Bueno, o sea, una reflexión, no sé, final por mi parte, a menos que haya más preguntas, no hay problema. Una invitación a aquellos que quieran hacer el diplomado, está abierta las opciones. Vemos nosotros un espacio de trabajo y de desafíos post pandemia importantes para la mediación y facilitación de conflictos a distinto nivel. Desde ya este mismo tipo que a todos nos ha tocado laboralmente meternos en este mundo del trabajo online, de ordenar reuniones, de cómo generar empatía o intimidad o confianza en grupos de trabajo a nivel virtual, las separaciones, lo que va a ser el desafío de la mediación en el ámbito de salud, con todo lo que se viene de los hospitales, clínicas, familiares, cómo trabajar respecto a las pérdidas, respecto al tratamiento en el ámbito de la salud, todo lo que viene en lo que dice Rosa María respecto al retorno al trabajo, el retorno a la escuela, en el fondo la conversación, la facilitación de espacios de conversación, de nuevas reglas de trato social, las disputas a nivel laboral o incluso el impacto a nivel del Poder Judicial respecto a, bueno, cómo involucramos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la mediación de manera temprana en conflictos, en el fondo, que pueden ser trabajados a través de una conversación, a través del diálogo entre las partes. Ahí hay mucho que avanzar. Se ha discutido bastante respecto a las aplicaciones de la mediación. Tenemos una ley en materia de familia, en materia de salud, se puede avanzar en otra área, en área civil, en área comercial. Hay también hay un proyecto
que se está discutiendo actualmente de implementación de mediación penal o justicia restaurativa en el ámbito penal. O sea, hay distintas aplicaciones y distintos ámbitos. Repetirle ahí a todos aquellos que quieren trabajar o desarrollar un camino profesional o mejorar sus propias herramientas que ya tienen, bienvenidos. Una invitación ahí no solo a aquellos que quieran ser un mediador profesional, sino que quieran fortalecer sus herramientas, sus prácticas, o cómo implementar facilitaciones con comunidades o herramientas o mejorar sus capacidades de negociación. Bienvenidos ahí a todos los que quieran. Sí, tal vez destacar que, como decía Gonzalo al inicio, trabajamos en estos espacios de formación con un grupo multidisciplinario, con varios invitados internacionales, algunos de ellos los mencionaste, Gonzalo, como Josep Redorta, un gran abogado, mediador, conflictólogo, destacado catalán. Tiene varios libros él ya sobre conflictología, análisis de conflicto, teoría de conflicto, que es muy importante, es algo que nosotros destacamos mucho, que vamos a trabajar mejor con los conflictos en la medida que tengamos más herramientas y elementos de análisis de los conflictos. Un buen diagnóstico nos permite un mejor pronóstico y un mejor tratamiento. Después está Gachi Tapia, es una gran mediadora argentina, ha sido una, yo diría, iniciadora de estos temas en América Latina principalmente y en Argentina también. Ella también está invitada a nuestro diplomado. Pablo Luberman, que se ha especializado en temas de conflictos socioambientales. Dos colegas nuestros queridas de nuestro equipo, que es Mirta Ulloa, con gran trayectoria en el ámbito de la justicia en Chile, en el Ministerio de Justicia, en el sector público, política pública, y Carlos Silva, que también es abogado y que trabaja en ámbitos civiles, comerciales. Entonces tenemos una gran expectativa de que a partir del segundo semestre esperamos que sea ideal presencial y en el peor de los escenarios semipresencial. Tal vez nos vamos a tener que encontrar y de una manera distinta, a otra distancia, con otros saludos, etcétera, pero me parece que va a ser un espacio para poder situarnos en el momento actual y lo que hemos ido aprendiendo, estudiando, practicando en estos años, nos pueda ayudar a este momento, ¿no? A este momento difícil y que podamos aportar en los distintos espacios que nos toca. Tal vez es un momento oportuno para Chile en poder fortalecer este ámbito de trabajo. Si nos comparamos con otros países como Chile, como Argentina, como Colombia, yo diría que nosotros hemos ido aprendiendo mucho de ellos y creo que podemos avanzar más a propósito de la situación en la que estamos, ¿no? Súper. ¿Sí? Parece que estamos un poco en la hora. Bien. Sí, no sé si, nuevamente agradecer a todos y a todas las que están, agradecerles al equipo de la facultad, María Paz, a Luis Hermosilla, a Verónica Lagos, a Catalina Lago, a Catalina Cataldo, estudiante de nuestra facultad, que nos ha ayudado también hoy día. Agradecerles por generar y destinar este espacio a compartir un poco estas ideas, ¿no? Gonzalo. Sí, gracias y muchas gracias por habernos escuchado, haber tenido paciencia hasta ahora, este día y en estos momentos. Y les vamos a compartir ahí también nuestros correos, por si tienen, ahora sí que no me voy a equivocar con el compartir, voy a, ahora ya aprendí que ahí, para que cualquier consulta, duda que tengan, puedan escribirnos. Sí, que nos puedan escribir y tal vez si tienen algunos temas de particular interés, también nos cuenten y puede surgir algún otro espacio como este, ¿no? ¿Eso? Súper, gracias. Ya pues, chao a todos y a todas.